Muchas gracias, Alex. Buenas noches a todos. Damas y caballeros, esta última semana ha sido impactante. El presidente Trump logró un acuerdo de alto el fuego que parece haber sido dictado por Teherán. Él y J.D. Vance arremetieron ferozmente contra Israel, el aliado cercano e indispensable de Estados Unidos en esta guerra. Ahora, Donald Trump es el único presidente estadounidense que ha librado una guerra contra el régimen iraní. Él e Israel lo tenían contra las cuerdas. Sus logros al debilitar drásticamente al régimen iraní han sido absolutamente asombrosos. Entonces, ¿por qué de repente aflojó la presión y desperdició su ventaja y le entregó a Irán el poder de dictar los acontecimientos? Bueno, sugiero que la respuesta a ese enigma conecta a Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. Ninguno de ellos entiende realmente la guerra que se está librando contra todos ellos. Este es un momento sin precedentes y sísmico en la historia. El ataque contra Israel y el mundo judío nos está llegando desde todos los frentes. Las barbaridades del 7 de octubre presentaron un desafío para Occidente. ¿Elegiría la civilización o la barbarie? Ahora podemos ver que gran parte de Occidente, lamentablemente, le ha dado la espalda a la civilización. En lugar de apoyar a Israel frente a un ataque genocida, se ha vuelto en contra de Israel y del pueblo judío en una pérdida de razón y brújula moral sin precedentes. Lo que estamos viendo es, ante todo, una guerra islamista contra Occidente que se está llevando a cabo mediante un ataque contra Israel y los judíos. Los islamistas siempre nos han dicho, primero vamos por los judíos y luego vamos por los cristianos. Ahora, gran parte de Occidente lamentablemente no entiende esto, no está conectando los puntos. Como resultado, en Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos hay una negativa a hacer lo necesario para defenderse. El presidente Trump cambió de rumbo rápidamente para escapar de una trampa. La trampa radica en que, según sus propias palabras, no puede tolerar un desastre económico global inminente provocado por Irán al bloquear el estrecho de Hormuz. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible que la poderosa América no pueda derrotar a un Irán enormemente debilitado? La respuesta corta es que, para lograrlo, probablemente se requiera la presencia de tropas estadounidenses en el terreno. Y eso es algo a lo que el presidente no se comprometerá porque el pueblo estadounidense no lo aceptaría. ¿Por qué es eso? Es porque no creen que la guerra con Irán tenga algo que ver con sus propios intereses. Ahora, eso es absolutamente asombroso, considerando los cientos de estadounidenses que han sido atacados y asesinados por Irán durante más de 4 décadas. Mientras ha continuado con su guerra, gritando muerte a América. Lo que esto significa, esta iniciativa en el memorando de entendimiento, es que ahora todos pueden ver que Estados Unidos no está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para defenderse. Y eso habrá envalentonado a las fuerzas malignas que amenazan a Occidente desde todas partes del mundo. Mientras tanto, Gran Bretaña y Europa no están dispuestas a ir a la guerra en absoluto. Bailan al ritmo del universalismo liberal de Kumbaya, lo que significa que dicen que todo conflicto debe resolverse mediante negociación y compromiso, incluso con fanáticos genocidas. Dicen que nada se ha resuelto jamás mediante la guerra. ¿Qué creen que estaba pasando entre 1939 y 1945, me pregunto? Su creencia en lo que consideran la hermandad de la humanidad significa que en casa han adoptado el multiculturalismo y la inmigración masiva. Se han dicho a sí mismos que es racista defender su propia cultura histórica por encima de la de los demás, porque Occidente nació de los pecados originales del colonialismo y la blanquitud. Así que permitieron la entrada de millones de inmigrantes musulmanes y ahora sus sociedades están en camino a la islamización. Ahora, seamos claras.
Muchísimas musulmanas en Gran Bretaña y Europa no representan ninguna amenaza para nadie. Ellas quieren vivir como ciudadanas británicas y europeas, disfrutando de los beneficios de la sociedad occidental. Pero una gran cantidad de ellas no desea hacer eso. Ellas sí representan una amenaza, ya sea a través del terrorismo o por su agenda de islamizar la cultura. Pero las élites políticas y culturales en Occidente ni siquiera admiten que esto está sucediendo, y en su lugar denuncian a cualquiera que da la alarma como islamofóbico, racista o fascista. En Gran Bretaña, el resultado de esto ha sido una negativa, por ejemplo, a enfrentar a las infames bandas de violación y explotación sexual, principalmente musulmanas, de las que has leído. Hay una ceguera deliberada ante los predicadores yihadistas en las mezquitas que incitan al odio asesino contra Occidente y contra los judíos. Y el auge de la política sectaria islámica de Gaza primero, con cada vez más políticos en Gran Bretaña siguiendo nerviosamente los dictados de musulmanes decididos a hacer que Gran Bretaña se adapte al Islam. El resultado de todo esto y más es que Gran Bretaña y partes de Europa son como la rana que se está cocinando lentamente en la olla. Y me temo que partes de Estados Unidos, estoy pensando en Nueva York, muestran señales de seguir el mismo camino. Ahora, desde el 7 de octubre, islamistas eufóricos que, como el régimen iraní, creen que la derrota final de Israel y Occidente está cerca, han estado encabezando un ataque contra los judíos de la diáspora. Pero han sido apoyados por muchos no musulmanes. Lo que ha sido tan impactante no son solo las manifestaciones con sus cánticos que llaman a asesinar judíos y destruir Israel. Es que los ataques verbales y físicos contra los judíos se han duplicado incluso después de que personas judías hayan sido brutalmente agredidas o incluso asesinadas en Gran Bretaña y otros países occidentales. Lo que estamos viendo, me temo decir, es que la violencia contra los judíos solo excita la sed de sangre. Nadie quiere escuchar sobre la victimización de los judíos. Nadie quiere escuchar sobre la oposición al antisemitismo. Todas las barreras contra el odio hacia los judíos han caído. Hay un intento en Occidente no solo de deshacerse de Israel, sino de eliminar a los judíos de sus mentes, de su conciencia y de su mundo. Esto ha surgido como antisionismo, porque las falsedades generalizadas sobre el comportamiento de Israel, repetidas por las universidades, los medios de comunicación y el establecimiento humanitario global, han presentado al sionismo como algo malvado y a Israel como monstruosamente diabólico. Y, de manera espantosa, estas calumnias de sangre se han presentado como si fueran la propia conciencia. En Gran Bretaña y cada vez más en Estados Unidos también, el valor ahora consiste en apoyar al pueblo judío y al Estado de Israel. Entonces, ¿ya se acabó todo? Absolutamente no. Se puede hacer mucho contra estos enemigos de la civilización, pero solo si se entiende una cosa crucial. Estas fuerzas malignas son fuertes solo porque sus víctimas en Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos son débiles. Y son débiles porque no están dispuestos a hacer lo que se necesita para defenderse. Irán no es fuerte, pero las muchas armas poderosas de Estados Unidos no valen absolutamente nada si no las va a usar. Si Estados Unidos no está dispuesto a comprometerse a soportar el dolor que implica luchar por su forma de vida, entonces Irán gana. Y Estados Unidos no se defiende adecuadamente porque no entiende que cuando tiene un enemigo como el régimen iraní que cree que Dios le ordena destruir a Estados Unidos y a los judíos, cualquier negociación es vista por ellos como una debilidad y una forma de manipular a Estados Unidos para que se rinda. Para derrotar a Irán, Estados Unidos necesita terminar con toda negociación y luchar mediante bloqueos, guerra cinética o presencia militar en el terreno donde sea necesario. Gran Bretaña y Europa podrían defenderse poniendo fin a la inmigración de las zonas más problemáticas del mundo musulmán, prohibiendo la hermandad musulmana y los tribunales de la Sharia, y encarcelando o deportando a los predicadores de odio en las mezquitas.
Los judíos de la diáspora deberían poder defenderse dejando, ante todo, de hablar constantemente sobre la lucha contra el antisemitismo. En cambio, deberían empezar a decirle a Occidente verdades esenciales que nunca se cuentan. Por ejemplo, que la identidad palestina es una estafa que fue inventada únicamente para exterminar a Israel y robarles a los judíos su propia historia en esa tierra. Deberían decirle a Occidente que todo lo que hace Israel está de acuerdo con el derecho internacional. Deberían decir que son los árabes palestinos quienes serían los colonizadores y que el sionismo fue el mayor movimiento anticolonialista del siglo XX. Y también deberían empezar a decirles a los estadounidenses que la guerra contra Irán es una guerra para defender a Occidente y que todos en Estados Unidos dependen de Israel para mantenerse seguros en Estados Unidos. Ahora, desde el 7 de octubre, Israel ha luchado como un león. Sus soldados lo hacen porque están luchando por su gente, a la que aman, porque están unidos por la sangre y las lágrimas, a su historia, a su cultura y a las generaciones que vinieron antes que ellos y que lucharon y murieron para mantener vivo al pueblo judío. Israel paga el precio más alto posible por defenderse, porque su gente está decidida a mantener viva su nación. Su identidad, su amor por su cultura y su historia y su gente les da idealismo, valentía y esperanza. Desde el 7 de octubre, los israelíes han regresado a su destino histórico judío como una nación guerrera heroica. Los judíos de la diáspora también necesitan identificarse como parte de esa nación guerrera o de lo contrario, en gran medida desaparecerán. Gran Bretaña y Europa no sobrevivirán a su instinto suicida cultural. Esta semana me horrorizó ver que Estados Unidos avanzó alarmantemente para unirse a ellos. El presidente Trump no ha escapado de la trampa iraní, como creo que algunos de sus comentarios de hoy indican que él lo sabe muy bien. O lucha adecuadamente para derrotar al régimen iraní, o Estados Unidos estará acabado como fuerza para defender la civilización misma. Israel no permitirá que Irán obtenga la bomba. Si es necesario, con o sin Estados Unidos, luchará contra Irán solo. Nosotros los judíos, creemos, como se dijo antes, que nuestra misión histórica es ser una luz para las naciones. Israel ahora puede ser esa luz mostrando a Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa cómo luchar, lo que se necesita para luchar y por lo tanto cómo sobrevivir y vivir. Israel sobrevivirá porque Israel hará lo que sea necesario para defenderse, la nación guerrera heroica que defiende a todo el mundo civilizado. Este es el momento de los judíos. Soy Israel Jai.